Hola, hola, hola. Si no me equivoco, ya estamos aquí en vivo. Bueno, feliz de la vida y emocionada inaugurando este nuevo espacio de visionarias, a quien agradezco profundamente el poder hacerlo. Soy Débora Weller, soy coach de escritura y claro está que soy consultora visionaria también. Y bueno, a partir de hoy, todos los tercer lunes de cada mes, vamos a estar aquí conversando con escritoras que han escrito sus libros en función por supuesto, de su trabajo. ¿Para qué? Para potenciar su marca y darle, bueno, una credibilidad y una autoridad diferente. Y en el día de hoy me acompaña Mónica Marcela Delgado, una de mis queridas escritoras. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Débora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a contarle un poquito a las visionarias acerca de tu libro. En primer lugar, que lo tenés por ahí atrás, yo también lo tengo por ahí atrás. ¿Cómo es su título? Empecemos por ahí. Bueno, pues su título es Los niños de la nueva era y mi conexión en un mundo de continua transformación, Débora, porque fue un proceso muy bonito y gracias a que nos encontramos o nos coincidimos en esta vida, pude armarlo como debía, ¿no? Porque al principio yo lo empecé a hacer en el 2012 y nunca pude terminar ese proceso hasta que nos encontramos y fue hermoso. Entonces, pues de eso es, ¿no? Así se llama. Exactamente. Ahora, me decías que el proceso comenzó allá por el 2012. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar o a tener esa inquietud de decir, ok, quiero escribir un libro? No sé, ¿por qué? ¿Por qué te surgió la idea? Claro, me estaba teniendo un despertar de conciencia muy fuerte, ¿no? Tuve una enfermedad que es de autoinmune, en la que me sentía muy mal físicamente y mi cuerpo estaba muy mal. Eso me llevó a buscar ayuda holística y empecé a desintoxicar mi cuerpo, tenía metales en el cuerpo y mi tiroides estaba muy mal, mis relaciones estaban mal, o sea, toda mi vida alrededor estaba como caótico, pero al mismo tiempo era el momento para despertar. Y fue como empecé a desintoxicar mi cuerpo, mis relaciones empezaron a organizarse, mi vida empezó a organizarse incluso, ¿no? Entonces aquí empecé a tener tantas experiencias de tantas maneras que me motivó a poner eso en un libro. O sea, literalmente era una desesperación por escribir, ¿no? Yo quería escribir eso que me estaba pasando, pero era tanto que no pude terminar con el proceso. Empecé que cuando comenzamos este proceso, te lo comenté, ¿no? De que, mira, tengo esto, pero no sé cómo armarla. Exacto, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, yo lo que no dije hasta ahora es que Mónica es coach transformacional y esto es bien importante en toda esta historia que tiene que ver con su libro, ¿no? Porque, bueno, has estudiado también diferentes disciplinas y es a lo que te estás dedicando ahora para ayudar a las personas. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante de uno, por supuesto. Pero volviendo al libro, una vez que ya empezaste con este proceso, ya querías escribir y demás, ¿cómo fue? Yo me acuerdo que de alguna manera fue un poco atípico en el sentido de que por lo general se escribe en un documento donde uno va agregando, por supuesto, todos los textos. Pero en tu caso teníamos un montón de documentos con los que íbamos jugando, ¿no? Sí, tal y como mi personalidad, ¿no? O sea, como niña arcoíris tengo muchas facetas y es algo que mucha gente, pues, de otros tiempos, ¿no? Les cuesta trabajo lidiar con personas como yo y tú fuiste muy paciente y bueno, me diste la oportunidad de ser yo, ¿no? Y de realmente hacerlo como yo me podía explayar, porque
Me acuerdo que luego me decías, no, es que hacemos un documento así. Yo, no, mejor hago muchos y luego los juntamos. y, Exacto. y gracias a eso fue como pude armarlo, porque es que tenía tantos temas que decir y no los podía poner juntos, y gracias a este proceso los pudimos poner juntos. Hicimos varias carpetas, me acuerdo, y aún así todavía guardo las carpetas, y me gusta porque cada vez que hablo de cada tema en específico, tiene tantos subtemas que podría ser de cada tema un subtema y un libro completo. Exactamente. Y a mí, yo lo quise mencionar justamente porque a veces uno quiere, digamos, en esos esquemas que nos hacemos, decir, no, 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 tengo que seguir este esquema y si no lo sigo no va a funcionar, y eso al contrario, ¿no? Nos puede bloquear en la escritura cuando en realidad lo que hay que hacer es dejarse fluir. Sí, acabas de mencionar una técnica que a mí me sirve mucho para fluir. En mi crecimiento alrededor de estructuras muy, muy cerradas, incluso hablo de escuelas, hablo de culturas, hablo de familia, ¿no? Que a todos nos pasa. Ahí tuve que aprender a fluir de una manera de aceptar caminos que a lo mejor no estamos tan acostumbrados y que nos dicen, tiene que ser A, B y C. Y si no haces A, B y C, no te va a funcionar. No, aquí en este caso es seguir lo que uno es, nuestras corazonadas, nuestra intuición, y como nos va llegando es como podemos fluir mejor. Y claro, si no tenemos una estructura, pues buscar especialistas, así como tú, alguien que nos acompañe en el proceso, que nos pueda decir, bueno, pues a mí me ha funcionado A, B y C, pero tu Z, X, A, Y te puede funcionar, y juntas claro, podemos fusionarlo y hacerlo que funcione, ¿no? Exactamente, tal cual. Marita, creadora de Visionarias, está escuchándonos. Dice, qué alegría escuchar y entender lo que hay detrás de la creación de un libro, y en este caso de Mónica. Así que gracias, Marita, por estar acompañándonos. Gracias. Y... Débora, perdón, yo quisiera mencionar algo que me ha quedado muy, pues, guardado de esta experiencia, que quiero expresarlo. No sé si te lo he comentado a ti, si no, aquí te lo digo públicamente y grabado para el mundo. Realmente estoy muy, muy agradecida porque aparte de que me ayudaste a aterrizar todas estas ideas que tenía y a organizarlas, que no fue un proceso sencillo, pero a la vez sí fue, porque fue un compromiso. Y algo que admiro mucho de ti y que me hace seguir aquí es tu compromiso y tu consistencia en lo que te gusta hacer, que es ayudar a los demás a acompañarlos en su proceso de escritura. Y así como, o sea, lo hiciste conmigo, ¿no? Entonces yo estaba igual de comprometida contigo porque sentía ese compromiso, y conmigo misma porque tenía algo que desarrollar, y tenía que aprovechar ese acompañamiento que tenía contigo. Entonces te lo agradezco muchísimo, y yo los acompaño a que tengan esa experiencia, porque fue muy linda y sigue siendo muy linda trabajar con Débora. Tenemos otros proyectos por ahí, es muy lindo siempre encontrarla en las pantallas, aunque estamos lejos físicamente, pero estamos cerca de corazón todo el tiempo. Totalmente, totalmente, y yo te agradezco muchísimo. Y esto también viene a colación de que, bueno, yo acompaño, pero en realidad el esfuerzo ha sido tuyo. Porque si no te ponías a escribir, yo no podía hacer nada del otro lado, ¿no? Así que, bueno, fantástico. A mí me encantó trabajar en este libro y en todo lo que vendrá después. Claro. Lo que ya está viniendo, además. Es muy satisfactorio, yo les puedo decir, como del otro lado, ¿no? El hecho de tener ese compromiso con uno es satisfactorio. No solamente el que digan, ya tengo el libro, ¿no? Que es padrísimo, se materializó, ya está ahí, no lo puedo tocar, lo puedo ver, sino el proceso el compromiso de cada semana, de sentarse, hacerlo, aunque sea un ratito, pero ponerse y continuarlo hasta que terminas y lo ves manifestado. Es una clara forma de decir cómo podemos crear lo que queremos crear. Exactamente, totalmente.
Y hablando justamente de esta creación, en el caso del libro, ¿te acordás de algún obstáculo, algo que te haya movilizado, que en algún momento te haya bloqueado o que te haya hecho un poco más complicada la escritura? Sí, sí me acuerdo. El temor de que no fuera ideal, que no fuera perfecto, que fuera tan complicado, igual que mis pensamientos. Ese simple hecho de tener muchas carpetas y que yo decía, si Débora me podrá entender a todas estas carpetas, o sea, vaya, es eso, no solamente tú, sino cuando ya acabáramos, la gente que lo iba a leer, de si realmente iba a ser claro para ellos, si yo estaba poniendo tantas cosas en tantos lados, ¿no? Como siempre decía, es too much, es mucho, es mucho. Y yo decía, es que siempre es parte de mi personalidad ese too much, es mucho, y el miedo a ser yo y a ser mucho, porque otros van a decir, ay, no es demasiado, no le entiendo, o son temas muy complicados, o son temas muy que están pues en mucha gente que lidia con sus pensamientos y sus culturas o sus juicios o sus creencias, ¿no? Entonces, esos miedos fueron lo que a veces me impedía poner los temas que yo quería. Por ejemplo, el de los registros akáshicos, lo dudé mucho en ponerlo ahí, porque para mucha gente ni siquiera sabe qué son los registros akáshicos o el yo superior o los espíritus o mis experiencias que tuve en la casa en la que desperté. Cosas, temas que yo quería poner, pero dudaba de ponerlos, pues por miedo, el de qué van a decir, el si está bien que lo ponga, tú sabes. Exacto, que en realidad son, para vos son todas cosas naturales que suceden, pero que otras personas pueden interpretar diferente. Correcto, así es. Exacto. El ponerme ahí me hacía sentir vulnerable. Exactamente, y eso va a colación en realidad lo que te iba a preguntar después, ¿no? El hecho de sentirte con algunos prejuicios por lo que puedan interpretar los demás, ¿no? Pero, Correcto. pero creo que lo importante es ser uno auténtico y justamente plasmar en ese libro lo que de verdad quiere plasmar, más allá de las interpretaciones que puedan darle otras personas, ¿no? Sabes que aprendí mucho y por eso el nombre de mi continua transformación y por eso soy coach transformacional, porque siempre estamos transformándonos y eso es fantástico, el que realmente nos animemos a ponerlo ahí y a mostrar nuestra transformación. No solamente es transformarnos, que eso ya implica muchas cosas, ¿no? Mucho de sí lo quiero hacer, sí me comprometo, lo voy a cambiar en mí, o no lo voy a cambiar, sino simplemente voy a ser más yo, o me voy a quitar las capas que no quiero, que me he puesto para que no me vean, no sé, tantas cosas que hay allá. Pero estás en el proceso de transformación, te estás transformando y luego mostrarlo, eso es otro paso. Y el hecho de escribirlo significaba que se iba a quedar en algún libro en el cual alguien lo iba a ver, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual. Está escribiendo Ivette Casanova, gracias por lo que escribe, que dice, qué inspiradoras palabras, Mónica, lo que estabas contando recién, exactamente. Gracias. Claro, incluso, bueno, el mismo proceso de escritura también es transformador, ¿no? Muchísimo, y por eso, bueno, hablando de, no sé si se puede hablar, pero en uno de los proyectos que tenemos con Débora es sanadorcísimo, yo los invito mucho porque escribir es mágico y es tan curioso como nos enseñaron, Débora, bueno, a mí se me hace como el cielo y la tierra en cómo aprendimos, por ejemplo, por qué era importante aprender a leer y escribir, por qué era importante, y ay, me ponían a hacer ahí rayitas, tú sabes, Y parecía aburrido en ese entonces. parecía aburridísimo, era algo muy, pues, y ahora se me hace tan transformador, tan llenador, cuando uno tiene tantos pensamientos, pero uno se pone con el papel, literalmente con el papel y el lápiz, porque ahora hay tecnología que nos ayuda, pero el hecho de escribirlo hace que la mente se enfoque y entonces escribes cosas que jamás te hubieras imaginado porque tienes
tu mente llena de tantos temas, pero el que realmente pones allá abajo era el que necesitaba salir. Y cuando uno lo vuelve a leer, dices, wow, escribí yo esto. Es verdad. Es verdad, es verdad, con respecto a ejercicios de escritura que vamos haciendo que son sensacionales. Ahora, ¿un poco de esto te pasó con el libro también a medida que ibas escribiendo? Totalmente, porque había cosas, por ejemplo, en ese tiempo fue cuando falleció, falleció un entrenador mío que para mí era muy motivante verlo y ir a hacer ejercicio con él. Yo estaba transformándome también físicamente porque quería no nada más energética, no nada más mentalmente, no nada más el proceso de sacar las emociones afuera a través de la escritura. Y ándale, que se muere mi entrenador, uno de ellos, y me llega esto de cómo es posible que pueda yo escribir cuando las emociones están en el proceso y cómo hacerlo, cómo transformarlo en algo, ¿no? A mí me sorprendió bastante cuando escribí sobre eso. Y estábamos en el proceso de escritura y lo puse en el libro, parte de ese tema, y me encantó porque durante ese proceso pasé por una circunstancia que me hizo regresar a mis pérdidas, y es uno de los temas que están ahí, las pérdidas, el proceso de cómo hacemos el proceso del dolor cuando perdemos a alguien o a algo, ¿no? Exacto, sí, tal cual, tal cual. Y con respecto a la escritura, digamos, ¿tenías horarios o tenías días en los cuales te ponías a escribir o lo hacías cuando te surgía? ¿Cómo te manejaste en ese sentido? Ok, era el compromiso que tenía conmigo misma cuando hago cualquier proyecto que yo hago bueno, a ver, voy a comentar un poquito el proceso mental, ¿no?, que tengo respecto a cuando tengo algún proyecto. Cuando era una adolescente, de repente fui con una psicóloga y estaba totalmente complicada mi mundo, estaba apenas aprendiendo a ser yo, y resulta que me di cuenta, gracias a el proceso que tuve con ella, que me decía, es que dejas muchos procesos abiertos. Empiezas, todos esos folders que nosotros trabajamos en el libro, abría esos folders, pero no los cerraba. Entonces, mi mente estaba tan llena de temas que era ya un mundo de complicación mi vida, porque yo no podía hacer nada y estaba tan llena de cosas. Entonces me di cuenta que era importante cerrar procesos, cerrar folders. Y contigo fue cada vez que teníamos una sesión, porque tenemos una sesión a la semana, tan pronto terminábamos nuestra sesión, yo me sentaba a hacer. O sea, era para mí, yo incluso en mi teléfono, hasta la fecha me llegan, tengo los avisos que teníamos, los recordatorios de que teníamos nuestra sesión, porque para mí eso era como el relojito de, ok, recuerda que tienes que hacer algo todas las semanas. Entonces, tan pronto terminábamos, y si tenía otra cosa que hacer, no me podía poner a hacer cualquier otra cosa si no escribía. Entonces, y aunque fuera un poquito del tema, y me sorprendía porque en 15, 20 minutos escribía una cantidad de cosas que yo misma no me imaginé que en tan poco tiempo pudiera hacerlo. Y cuando te lo pasaba a ti, lo revisábamos, me sorprendía más porque lo veía como más grande, lo veía como, no sé, cosas que pensamos, ay, yo nunca voy a tener tiempo para escribir un libro. Claro que tenemos tiempo, tenemos muchísimo tiempo y tenemos muchos temas, porque tenemos muchas experiencias en nuestra vida que podremos escribir. Absolutamente, y con las cuales podemos ayudar a muchísimas personas, ¿no? Porque muchos piensan, wow, a mí solo a mí me pasa X cosa. Y en realidad, cuando uno lo comparte en un libro, por supuesto que también acompañado de otros conocimientos más técnicos y demás, como es el caso de tu libro, obviamente que la gente dice, bueno, no, a ver, a ella le pasó, a mí también, veamos cómo lo fue llevando, cómo lo fue solucionando, ¿no? Sí, eso es algo que yo lo voy a seguir mencionando tampoco pueda, porque a pesar de ser una persona con tantos folders abiertos, siempre los tiendo a cerrar. Eso es súper importante para poder cerrar proyectos. Y aunque mucha gente te diga,
no, eso es demasiado, no lo vas a poder hacer, o siempre cierra tus folders, no escuches a nadie más, ¿no? Más que a uno mismo, y si hay alguno abierto que ya no quieras trabajar en él, bueno, dale el cierre que necesitas, se cierra, se le dice adiós y ya, porque eso va a dar espacio a nuevos proyectos. Por eso es que ahora estoy feliz del próximo proyecto, pero bueno, ya hablaremos un ratito. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Digamos, quiero que nos cuentes un poco a qué te estás dedicando como coach transformacional, para que, bueno, te conozcan un poquito más. Muchas gracias. Bueno, es un proceso ahora como coach transformacional y en base a la experiencia que he tenido en estos 12, 15 años en los que primero fui mentora de gente en Latinoamérica, la base es la meditación y no como nos la imaginamos de que nos vamos a poner ahí como budas. No, meditar, podemos caminar meditando, podemos cantar meditando, podemos bailar, ahora que tuve el proceso de la biodanza, podemos meditar es conectarse con nuestro ser interior. Entonces yo llevo a las personas que quieren tener este camino en un acompañamiento a que se conozcan y conozcan su conexión. Puede ser una conexión a través de la música, obviamente empezamos con una conexión de meditación para que aprendan a detectar quiénes son y cómo está su yo sabio, su yo interior. Y a partir de ahí empezamos a analizar cosas, ¿no? En su registro akáshico les explico qué son los akáshicos y qué información podemos tener de ahí que nos va a ayudar a que esa persona siga su proceso de conexión. También como consteladora familiar, también organizamos los sistemas familiares de la persona para ver si algo atrás con sus ancestros está un poquito desordenado y poder ordenarlo en su vida para que a partir de ellos puedan avanzar también en sus proyectos. Y lo último es como facilitadora de Quantum Vortex, que es una técnica energética cuántica en la que no solamente hace un escaneo de la persona, de sus centros energéticos, de sus programas, de sus incluso aprendizajes, y después de eso ver qué es lo que se puede extraer de ahí y dejarlo con yo le digo que es como un traje como de buzo, un traje de buzo o alguien que se va al Marte, ¿no? Que te pones un traje para que ya no te vuelvas a caer en las muletillas que como seres humanos estamos tendemos a regresar en algunas cosas. Programas mentales en los cuales, sin darnos cuenta, los tenemos tan metidos ahí y con esta técnica se pone uno en un traje de buzo para que esas muletillas no regresen. Por eso es una reestructuración cuántica. Cuánticamente se hace un traje de buzo para que nos mantengamos ahí y mantengamos el nivel vibracional que nosotros queremos para avanzar en lo que deseamos. Qué bueno, me encanta, es súper interesante. Y hay muchísimos ejercicios bien, bien fáciles, ¿no? Algunos que se pueden hacer para justamente mantener esos límites bien en su sitio. Acabas de hablar de un tema que me cambió a mí la vida y me transformó, por eso hablas de los límites energéticos. A ver, una cosa es conocernos más lo que queremos, más o menos conocer la trayectoria de nuestra vida, pero incluso los mismos traumas que hemos tratado de sanar al paso del tiempo, pero no estamos muy conscientes de cómo nuestros círculos energéticos pueden estar fortalecidos. Y aquí con Débora hicimos algunos ejercicios, como ya dices, súper prácticos, pero que son necesarios para fortalecer nuestros límites, que no solamente son límites mentales o límites que con algún ejercicio, digamos, ya lo vamos a hacer, sino con respiración, con este tipo de ejercicios fortalecemos nuestras relaciones internas y externas. Y eso nos va a ayudar a nuestros proyectos también. Exactamente. Y bueno, y hablando de esto, viene otro proyecto de escritura, ¿verdad?
Sí, el que más, a ver, sí, me emocionó haber podido poner en un libro este proceso de estos 12, 15 años, que fueron muchas cosas. Ahora me emociona más el poderlo consolidar, es la palabra, en el próximo paso de lo que va a ser el siguiente libro, ¿no? En este libro empezamos a organizar esos folders y pusimos ya una metodología con todas sus letras, ¿no? Y, Exacto, y ahora esa metodología, gracias a esa metodología que ya la puedo ver, que ya la entiendo yo misma en mis folders, exacto. viene el próximo proyecto que es los tres técnicas que utilizo básicamente, que ya van más enfocadas a lo que hago ahora. Y que forman parte de la metodología Delta. Que, Correcto, están dentro exacto, que es la metodología que creaste. Roger Balada nos dice buenas tardes. Hola Roger. Y Marita, ¿dónde podemos adquirir tu libro, Mónica? Eso lo íbamos a decir ahora. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, está en Gracias, Roger. Perdón, no, porque Roger Balada dice que buena charla. Digo que muchísimas gracias. Un placer. Claro, con mucho gusto. Si van a mi página www.monicamarcela, así como está ahí, .com, que esa es mi página, monicamarcela.com, se van a publicaciones y ahí al darle está el link de Amazon y si no, búsquenme como Mónica Marcela Delgado en Amazon o los niños de la nueva era pueden encontrarme, pero lo más fácil es buscar monicamarcela.com y ahí en publicaciones pueden encontrar no solamente mi libro, mi podcast y las publicaciones que estoy teniendo ahí también. Perfecto, yo estoy poniendo aquí en el chat monicamarcela.com. Gracias. Súper. Bueno, yo contentísima de haberte tenido aquí inaugurando este nuevo ciclo que me encanta de visionarias detrás de los libros. De verdad que fue un placer enorme. Alice Pérez dice muy orgullosa de ti, Mónica. Gracias. Y Roger Balada, la magia de contar historias, exactamente, exactamente de Es eso se trata. hermoso, yo los invito a que busquen a Débora porque es súper interesante, es emocionante y aparte es algo que se va a quedar con ustedes y con las nuevas generaciones. No solamente van a decir, no, es que yo no tengo un tema que contar. Claro que todos tenemos temas que contar. Y esas historias que contar las pueden contar no solamente ustedes y tenerlo ahí, sino a sus hijos, a las generaciones que vienen, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, para terminar, antes de saludarnos, Moni, quería contarles que el próximo Visionarias, detrás de sus libros, será el 22 de abril, o sea, el tercer lunes de abril. Y también, por supuesto, que mañana martes va a haber una conversa sobre transforma tu selección de personal con ChatGPT, que va a estar dirigida a las pymes y a las emprendedoras. Y bueno, va a estar hablando de este tema Mercedes Hortelano a las 5 de la tarde de España. Y el jueves, bueno, Ivette Casanova, que está por aquí, también va a dar como consultora visionaria una conversa de cómo la ambición es buena para las mujeres y también nos lleva al éxito. O sea, unos temazos, la verdad, también a las 5 de la tarde de España. Así que bueno, nada, nos despedimos con muchísimo placer. Me ha encantado. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Y no sé, Mónica, si quieres despedirte, decir algo en especial, lo que quieras. Bueno, pues que los invito a, igual como ya lo dije, acompañar a Débora, a acompañarme a mí. Yo tengo meditaciones los lunes y los martes o al momento que ustedes quieran empezar un camino de interiorización para conocer su conexión
buscar estas herramientas. Estoy a sus órdenes ahí en monicabarcela.com. Y si no, pues escribir ese libro, los invito. Exactamente. Súper. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes 22 de abril con otra escritora que nos va a contar sobre su libro. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Deb. Chao.